Durante muchos años, este color solo estaba permitido para la clase noble y los ricos. Era una manera de hacer diferencia entre las clases sociales. Afortunadamente, al día de hoy, cualquiera puede vestir de color rojo. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Soy Ana Trocha y en el video del día de hoy hablaremos de la psicología del color rojo, cómo llevarlo y qué combinaciones hacer. ¡Comenzamos! Este color tan puro y hermoso provoca sensaciones y emociones dependiendo del lugar, el momento y el contexto cultural en el cual nos encontremos. Hay que considerar que tiene connotaciones positivas como negativas para el momento en el que deseamos vestir de este color y estar conscientes de lo que queremos comunicar a través de la vestimenta. Dentro de las connotaciones positivas, es un color que se le asocia con el amor, el fuego, la pasión, la sangre. De hecho, el significado literal del color rojo es como sangre. Asimismo, cuando nos enamoramos, cuando sentimos vergüenza, timidez, nos ruborizamos y nos ponemos de color rojo. Y por ello también es que cuando vemos los corazones o las rosas rojas, se asocian inmediatamente con lo que es el amor. Asimismo, provoca la sensación de calidez, cercanía, dinamismo. Por ello es que en la Fórmula 1, vemos este color rojo, lo asociamos luego con la velocidad, por eso es que hay muchos carros también en este tono. También se le asocia con poder, fuerza. De hecho, podemos ver a varios líderes o políticos que en ocasiones llegan a usar algo rojo, alguna corbata para algún discurso, y desde luego también proyecta muchísima seguridad. Es el color de la nobleza, de los ricos, y lo podemos ver en varias obras de arte, como varios reyes utilizaban este color. Asimismo, como dije al principio, era una manera de hacer una diferencia entre las clases sociales. Hubo una época en la que era un privilegio traer zapatos de tacón en color rojo, pero esto solamente estaba permitido para la gente de este sector muy alto. Y pues ya desde ahí estaban acentuando su outfit, porque efectivamente el rojo, traer unos zapatos rojos o algún accesorio en este color es una manera de acentuar el look, de destacarse. Y además se ve algo súper chic. También se relaciona con el lujo, pues en la antigüedad obtener tejidos en este color era muy costoso, ya que el trabajo para obtener el teñido del rojo requería de una labor muy intensa y solamente los nobles podían permitirse vestir con estas prendas rojas. El rojo se asocia con lo magnífico, lo hermoso, lo bueno, lo valioso, asimismo con la protección del mal. Por ello es que muchas personas, como su servidora, siempre llevamos algo rojo. Y de hecho, según algunas creencias, a los niños de recién nacidos les ponen algo en rojo para evitar el mal de otras personas, lo que le llaman, vaya la redundancia, mal de ojo. La felicidad es otra connotación positiva de este color. Por ello es que muchas veces vemos cajas de regalos en color rojo, en Navidad, incluso, el mismo Santa Claus o los caramelos, porque produce esta sensación. Y ahora hablemos de las connotaciones negativas. Se le atribuye la destrucción, la guerra, la ira, la muerte al ser relacionado con lo que es la sangre. Asimismo, también da una connotación de advertencia. Por ello es que muchas veces vemos señalamientos viales en este color rojo, y lo que son también luego los números en contabilidad rojos, ¿no? De hay que tener cuidado. Asimismo, se le asocia con lo que es el peligro, la prohibición. Desafortunadamente, también lo asocian con lo inmoral. Y esto viene desde la antigüedad, ya que era el color favorito de mujeres que prestaban cierto tipo de servicios a los caballeros. Y desafortunadamente, hasta el día de hoy,
Hay padres o mujeres que tienen esta idea y les dicen luego a sus hijas, no te vistas mucho de este color porque no te van a tomar en serio. Oye, te vayan a confundir. Incluso hay mujeres ya adultas que, bueno, al ver alguna prenda en rojo así de, ay, no, es el color de... Pero realmente no existe ninguna base histórica para despreciar este color. No hay colores buenos o malos. Tiene sentido el significado que cada uno le dé y ojalá llegue un momento en que nos quitemos todas esas etiquetas absurdas y sentirnos con la libertad de elegir el color que mejor nos parezca sin ser etiquetados. También se le llega a asociar con ser una persona muy materialista. Y bueno, ahora que ya conocemos las connotaciones positivas como negativas de este color, vamos a hablar de las combinaciones y en qué situaciones conviene llevarlos y en qué situaciones hay que tener mucho cuidado. Existen varias tonalidades de rojos, pero lo importante es que nos centremos en este video solamente en dos. Vamos a diferenciar según el tipo de nuestra piel, cuáles nos favorecen entre los cálidos y los fríos. Si eres de una tipología fría, los rojos que mejor te favorecen son los profundos, los mates, los que tienen una base azul, como los cerezas, esos con un acabado aterciopelado, que tengan un toque un poquito como oscuro, como fuerte, intenso y que no tenga para nada brillos. Por el contrario, si eres una mujer cálida, opta por esos rojos que tienen una base con pigmento amarillo, anaranjado, esas tonalidades como el color tomate, los rojos claros, son los que te van a favorecer y si tienen algún pigmento como metálico o de brillo, también son ideales para ti. Y si no sabes cuál es tu tipología, fría o cálida, aquí te dejo este video para que te puedas orientar. El rojo podemos combinarlo perfectamente bien con el azul, partiendo desde un azul cielo, un azul imperial, hasta un azul marino. Da muchísimo carácter al combinarlo con colores azules muy oscuros, muy profundos. La unión del azul con el rojo da una sensación de unión de fuerzas espirituales y corporales. Combinándolo con el color negro, vamos a generar una sensación de elegancia y de fuerza, pero también hay que tener cuidado porque al mismo tiempo estamos dando una sensación de prohibición y de peligro. Si eres una persona que quiere transmitir autoridad y que no eres como de fácil acceso, es decir, que la gente no puede estar tan cerca de ti, puedes vestir de esta tonalidad, asimismo como lo es con el color azul marino, porque lo estamos combinando con unos colores de mucha profundidad y de mucha obscuridad. También puedes combinarlo con gris, pero yo te sugiero que elijas un gris un poquito oscuro, que no sea tan claro para que realmente se pueda ver algo en armonía. Al mismo tiempo estarías como que bajando un poquito la intensidad con este gris medio para que no se vea como que tan cargado todo el look. Y si quieres saber más acerca de cómo neutralizar los colores, aquí te dejo este video para que te puedas apoyar. Combinar el rojo con el rosa, wow, es una combinación 100% femenina que transmite amor, bondad, balance, es muy alegre, no tiene ninguna connotación negativa, así que esta es una excelente opción. Si hay un estampado con el que realza muchísimo el look es con el animal print, le da un toque de sofisticación. El rojo simboliza la vida animal. Es un color que va perfectamente bien combinado con colores cálidos como amarillos, beige, marrón, verdes otoñales, cafés. Es una combinación que no te va a fallar. Al combinarlo con el blanco estamos dando mucha luminosidad y claridad. Al mismo tiempo son como dos conceptos opuestos, pero que hacen armonía, ya que, bueno, por una parte el blanco transmite frialdad, se relaciona con la nieve y el rojo con todo lo opuesto que es calidez y fuego.
Combinar el rojo con el dorado, damos una sensación de valor y mérito. Es una combinación de verdad espectacular, glamurosa, y por algo es que lo vemos muchísimo en vestidos de noche, en la época navideña. El rojo con el violeta y el rosa es una combinación excepcional, sobre todo para el gusto europeo. Viéndolo desde una posición conservadora, esta combinación es considerada dentro del grado más bajo del mal gusto. En 1970 tuvo su boom con el concepto del pop art. Otra combinación que se ve espectacular, pero hay personas que les causa como shock, es llevar el rojo con el violeta, y esto favorece también muchísimo a esas personas de pieles frías que quieren llevar el violeta muy cerca del rostro, y claro que combina porque son colores análogos. Asimismo, podemos combinarlo también con el anaranjado, pero este sí lo sugiero mucho más para las personas que son de pieles cálidas y sobre todo de una personalidad muy extravagante, muy alegre, que se sienten cómodas con esos colores tan intensos como lo es el rojo y el anaranjado, que son llamativos, pero se ve algo hermoso. Y desde luego no podía faltar el estilo monocromático, que también se ve muy bien, pero bueno, en lo personal creo que es como too much vestir de este color tan potente de pies a cabeza. Yo le estaría cambiando algo, ya sea el color de los zapatos, de los accesorios, para que no se viera como muy recargado, pero aquí va a depender mucho de qué es lo que tú decidas utilizar y con qué te sientes cómoda. Es un color muy agradable tanto para hombres como para mujeres. Les agrada más a las personas adultas que a los jóvenes, y si eres una persona fashionista, no puede faltar en tu armario por lo menos un par de zapatos rojos y unos jeans rojos. Evita vestir de este color en una entrevista de trabajo, si vas a conocer a la familia de tu pareja por primera vez, si quieres integrarte a un equipo en donde tú vas a tener la misma jerarquía de ellos y no vas a sobresalir. También en momentos de mucha tensión o estrés. Es un color ideal para motivar y dar fuerza, así que si eres líder de alguna empresa, de algún equipo, es ideal que vistas de él. Si eres speaker también, te va a ayudar mucho con el tema de motivación, vestir de este color para darle ánimo a alguien o incluso para ti mismo si hay un día en el que estás como un poquito decaído, el vestirte de rojo te puede animar. Tiene mucho que ver con las emociones, recuerden esto. Y si no estás muy familiarizado con el color, porque hay gente a quien le puede parecer como un poquito todavía intimidante, puedes comenzar a integrarlo, ya sea en accesorios como en algún cinturón, en algún calzado, en alguna bolsa, de manera que vayas tú teniendo también una relación armónica con el rojo. Si quieres proyectar seguridad, vida, alegría, a vestirse de este color y no te dejes llevar por los comentarios de otras personas. Si tú te sientes cómoda vistiendo de él, adelante, que es lo más importante. Espero que mi video te haya ayudado con las combinaciones y el significado de este color. Y ahora platícame, para ti, ¿qué significa el color rojo? ¿Qué te transmite? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.